Acepten ser nuestros testigos y le juro que todo cambiará en este valle. Se lo suplico. El capítulo 227 de Valle Salvaje representa una de las rupturas más decisivas en la narrativa, en un juego de apariencias donde cada personaje defendía su verdad. La revelación del documento firmado por José Luis sacude los cimientos del poder en el valle. Mercedes, con frialdad estratégica, convirtió su aceptación como testigo no en una bendición, sino en una declaración de guerra silenciosa, pero devastadora. Atanasio, el siempre leal secretario, se transformó en el mensajero de la verdad, enfrentándose a su patrón con la serenidad de quien ya no puede cargar con secretos. Su acto no solo desenmascaró una deuda económica, sino que simbolizó el precio moral de la impunidad. Rafael, entre la lealtad a su hermano y la claridad que le ofreció Adriana, entendió por fin que el silencio también es una forma de traición. La caída de José Luis no solo fue legal, sino simbólica. Perdió el respeto de su prometida, la credibilidad ante su familia y la autoridad frente al valle entero. La boda que debía consagrar la alianza definitiva entre casas se convirtió en un acto fallido que reveló heridas profundas, traiciones imperdonables y una verdad largamente silenciada. Con esta exposición se abre un nuevo capítulo en el valle, donde los antiguos dueños del poder ya no dictan las reglas y los que fueron víctimas comienzan a escribir su propia historia. La justicia, por fin, encontró su voz. El día previo a la boda comenzó con un aire solemne. La luz del amanecer teñía las montañas del valle con tonos dorados, como si el paisaje entero contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. En la casa grande, la actividad era frenética. El personal corría entre arreglos florales, listas de invitados y pruebas de última hora. Victoria supervisaba cada detalle con la precisión de una general antes de la batalla. Todo debía ser perfecto, impecable, inmaculado, al menos por fuera. En un rincón de los jardines, Rafael observaba en silencio el ir y venir de los criados. Aún no había hablado con Julio. No podía. Las palabras se le atragantaban en la garganta, pero lo que más le dolía no era la traición de su hermano, sino la sensación de haberse quedado solo entre dos lealtades rotas, la sangre y la verdad. Adriana se acercó una vez más. Él no la esperaba, pero tampoco le sorprendía. Desde que ella le mostró la carta, cada encuentro entre ellos era inevitable. ¿Y bien?, preguntó ella sin rodeos. «No puedo», respondió él. «No puedo acusar a Julio delante de todos. No puedo ponerle una daga en el pecho cuando aún no sé por qué lo hizo. Quizás no lo sepas nunca, pero no se trata solo de él. Se trata de ti, de quién decides ser cuando tienes la verdad en tus manos». Rafael bajó la mirada. Lo sabía, y aún así, el peso era insoportable. Mientras tanto, en el interior de la casa, Julio confrontaba a Úrsula una vez más. Desde que la carta desapareció, la confianza entre ambos se había vuelto una farsa cada vez más delgada. «No me has dicho la verdad, no lo has hecho. Desde que llegaste», dijo él con voz grave, «te he protegido más de lo que nadie lo ha hecho», respondió Úrsula, alzando la voz. «Pero si no sabes ver eso, entonces ya no importa lo que digamos». Julio se alejó furioso. Su mundo se desmoronaba, ladrillo por ladrillo, y lo peor era que lo veía venir sin poder hacer nada. En la cocina, Eva recibía una nueva noticia. Isabel, finalmente, había logrado que Victoria aceptara la participación de Luisa en los postres, siempre y cuando ésta no estuviera presente durante la ceremonia ni se mostrara ante los invitados un trato indigno. «Pero es lo que hay», le dijo Isabel. «O lo tomas o no hay dulces». Eva aceptó a regañadientes. Luisa, al enterarse, simplemente sonrió. «No necesito estar en la boda, solo necesito que sepan que mi mano estuvo allí», dijo, con una dignidad que opacaba cualquier banquete real. En el salón principal, Atanasio esperaba. Mercedes lo había citado con urgencia. Al llegar, encontró a la duquesa de Miramar sola.
de pie, con la carpeta en la mano. «Este es el documento original», dijo ella, sin preámbulos. «¿El que encontraste?» «Sí, el que demuestra la deuda de José Luis con Evaristo Salcedo, el que cambia todo. Quiero que estés conmigo en la capilla mañana», le dijo Mercedes. «No para arruinar la ceremonia, no aún, pero para estar listo. Lo que vamos a hacer requiere testigos y tú eres uno clave». Atanasio asintió, no por obediencia, sino por convicción. En la capilla, los preparativos del ensayo final se realizaban bajo la mirada de Victoria, quien inspeccionaba hasta el último banco de madera. El cura, resignado, había repetido las frases tantas veces que ya no sabía si era una boda o una obra de teatro. Al terminar el ensayo, Mercedes y Bernardo se quedaron atrás. El cura se acercó, con gesto amable. «Sé que esta decisión no ha sido fácil para ustedes». Mercedes lo miró con una expresión difícil de descifrar. «Lo hacemos por el bien del valle», respondió Bernardo. «Lo hacemos», dijo Mercedes, «porque a veces hay que caminar entre las sombras para alumbrar la verdad». El cura, confundido, solo asintió. Esa noche, en la soledad de su habitación, Mercedes sacó una carta nueva. No era la de Victoria, era la suya, un documento que pensaba leer públicamente si todo salía como planeaba. En ella explicaba los motivos por los cuales aceptaba ser testigo y cómo cada paso era parte de una venganza legítima por la muerte de su hermana Pilara. Mientras doblaba el papel, miró por la ventana hacia el cielo oscuro. «Mañana, hermana, mañana empezamos a desenterrar tu justicia», y cerró los ojos. Adriana sostenía la carta entre sus manos como si ardiera. Aquel trozo de papel, con la letra de Victoria, no solo confirmaba la traición que tanto temía, sino también la complicidad silenciosa de quienes habían jurado protegerla. Encontrarse con Rafael no había sido casualidad. Lo había buscado con intención. Él merecía conocer la verdad, aunque doliera. Lo halló en el campo, cerca de los establos, entrenando un caballo joven. Al verla llegar, detuvo todo. Su expresión pasó de la sorpresa a la inquietud al notar la seriedad de su rostro. «Tenemos que hablar», dijo ella sin preámbulos. «¿Es sobre la carta?» Adriana asintió, abrió el pliegue y se la tendió sin hablar. Rafael la tomó, mirándola primero con recelo, luego con atención. A medida que avanzaba en la lectura, su expresión se endurecía. En la carta, Victoria convocaba a Úrsula al valle, dándole instrucciones precisas y hablándole de una misión. No era un saludo de cortesía ni una invitación inocente. Era una orden encubierta. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó. Aún en shock, Julio la tenía escondida, detrás de un cuadro en la capilla. Lo escuché hablar con Úrsula sobre ella. Él sabía todo desde el principio. Rafael la miró con ojos entrecerrados, como si le costara digerir las palabras. «¿Julio? No, no puede ser. Rafael, él nos ha manipulado a los dos, nos ha enfrentado, nos ha confundido. Todo el tiempo ha sabido la verdad y tú no lo quieres ver. No es eso». Solo bajó la mirada. «No quiero pensar que mi propio hermano es capaz de algo así, pues lo es. Y esta carta lo prueba». El silencio se instaló entre ellos como un muro. Rafael sabía que no podía negar lo evidente, pero su corazón se resistía. Era su hermano, su sangre, y aunque la evidencia lo señalaba, la lealtad todavía pesaba. «No voy a enfrentarme a él», dijo. «Finalmente, no como tú esperas». Adriana apretó los labios. «Entonces, lo haré sola, pero esta vez no pienso callar. No voy a permitir que siga manejando nuestras vidas desde las sombras». Rafael asintió, pero no dijo más. Adriana se alejó con paso firme. La decisión estaba tomada. Mientras tanto, en la casa grande, Julio notaba que algo había cambiado. Rafael estaba distante. Ya no le dirigía la palabra como antes y evitaba quedarse a solas con él. Lo atribuía a la tensión por la boda, pero en el fondo empezaba a sospechar que algo se había filtrado. Por su parte, Úrsula mantenía la fachada.
Cuando Julio la confrontó con tono inquisitivo sobre el encargo que Victoria le había encomendado, ella no perdió la compostura. «Fui algo menor, Julio, una tontería administrativa». Nada más respondió con una sonrisa apacible. «Ya sabes cómo es Victoria. Le gusta manejar hasta los detalles más absurdos». Julio frunció el ceño. «¿Estás segura? Porque todo esto no cuadra». «¿Desconfías de mí?», preguntó ella, adoptando una postura de ofendida. «He estado de tu lado desde que llegué. No me culpes por las paranoias de otros». Julio no respondió. Sabía que mentía, pero no tenía pruebas, y Úrsula era demasiado hábil para dejar cabos sueltos. Esa noche, Adriana escribió una nueva entrada en su diario. Había cruzado una línea de no retorno. Ya no se trataba solo de defenderse, sino de revelar todo lo que sabía. Aun si Rafael no la apoyaba del todo, ella iba a llegar hasta el final, y esta vez no dejaría que la silenciaran. En la cocina de la casa grande, el ambiente era de tensión contenida. Eva, la cocinera principal designada para la boda, revisaba con atención los ingredientes y anotaciones de su menú. Había aceptado asumir la tarea a cambio de una condición específica: contar con la ayuda de Luisa para preparar los dulces, aquellos que tantos elogios habían recibido en banquetes anteriores. Isabel, encargada de coordinar todos los detalles logísticos del evento, le había prometido que haría lo posible por convencer a Victoria. «Pero no me lo pongas difícil», Eva le había dicho días antes. «Ya sabes lo que opina la señora de que Luisa ponga un pie en su cocina». «No me interesa lo que piense Victoria», había replicado Eva. «Si quieres que la boda tenga un postre decente, necesito a Luisa o no hay dulces». Isabel había sentido entonces, sabiendo que no le quedaba alternativa. Sin embargo, ahora, de cara a la fecha límite, Isabel regresó con malas noticias. «Lo siento, Eva, no fue posible. Victoria no cede. No quiere ver a Luisa ni de lejos». Eva soltó una carcajada sarcástica mientras arrojaba una bandeja sobre la encimera. «¡Qué maravilla! Quiere una boda perfecta, pero no está dispuesta a aceptar el talento, pues que coma sus propios caprichos. Te lo advierto, Eva, si te niegas a preparar los dulces, todo recaerá sobre mí», murmuró Isabel, nerviosa. «No me niego, pero no voy a poner el alma en algo cuando me quitan las manos que más necesito», dijo Eva, dando la espalda. Luisa, que había escuchado parte de la conversación desde el umbral, entró discretamente. «Si no quieren que ayude, no pasa nada», dijo con una sonrisa triste. «¿No es la primera vez que me cierran una puerta?» «No digas eso», respondió Eva. «Si fuera por mí, serías la jefa de esta cocina. Pero ya sabes cómo funciona este mundo». Luisa asintió. Sabía demasiado bien. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Irene se encontraba en su taller, pincel en mano. Frente a ella, sobre un caballete, un retrato a medio terminar comenzaba a tomar forma. Era Leonardo. Cada trazo revelaba no solo su rostro, sino también una intensidad emocional que Irene intentaba disimular incluso ante sí misma. Cuando Amanda entró, se detuvo sorprendida. «¿Leonardo?», preguntó, con una leve sonrisa. «¿No sabía que habías decidido retratarlo?» «No era la idea al principio», admitió Irene. «Solo quería pintar un rostro, pero al avanzar, era él». Amanda se acercó, observando con interés los detalles del cuadro. «Está muy logrado y muy lleno de sentimiento». Irene bajó la mirada. Sabía que Amanda lo había notado. «¿Aún lo quieres?», preguntó Amanda con suavidad. «Nunca dejé de hacerlo», confesó Irene, apenas audible. Amanda asintió con comprensión. Sin juzgar, sabía lo complicado que era el amor, sobre todo cuando estaba enredado con culpa, silencio y pasados compartidos. Al mismo tiempo, Leonardo tuvo un tenso encuentro con Bárbara en uno de los corredores. Ella caminaba con determinación, pero al verlo, se detuvo en seco. «¿Tienes un minuto?», preguntó él, esperanzado. «Solo uno», respondió Bárbara. Cruzándose de brazos, Leonardo titubeó. Quería explicarse, justificar sus errores,
pero no encontraba las palabras adecuadas. Te pregunté muchas veces si te pasaba algo, dijo ella al fin. ¿Y tú? Nunca dijiste nada. Ahora lo entiendo todo. No quería herirte, pues me heriste más al ocultarlo que si me lo hubieras dicho. Leonardo bajó la mirada, vencido. Lo siento, Bárbara, no lo digas más. No quiero oírlo. Lo que quiero es que no me vuelvas a mirar con esa cara de víctima, dijo ella, antes de alejarse con paso firme. La tensión emocional flotaba en el ambiente como una neblina. Todos sabían que los días que venían traerían decisiones que no podrían revertirse. Mientras tanto, Rafael empezaba a notar que cada vez más personas murmuraban sobre la carta. Isabel, Eva, incluso Matilde, hablaban en voz baja cuando él se acercaba, y lo peor era que, aunque no querían decirlo en voz alta, lo miraban diferente, como si supieran que su hermano había estado involucrado en algo turbio. Solo bastaba una chispa más, y todo estallaría. Atanasio caminaba con pasos pesados por los pasillos de la casa grande. En sus manos llevaba una carpeta de cuero marrón, ya desgastada por los años, pero que contenía un documento que tenía el potencial de cambiar el destino de más de una familia. El secretario del duque, siempre discreto y meticuloso, sabía que lo que había descubierto al hacer el inventario no era solo una anomalía contable, sino una prueba definitiva de una deuda que nunca se saldó, un préstamo del difunto Evaristo Salcedo, padre de Adriana y Pedrito. Aquel documento detallaba que José Luis había recibido una considerable suma por parte de Evaristo años atrás, con la promesa de devolverla en un plazo que ya había expirado. Lo más grave era que las propiedades que hoy ostentaba como propias estaban señaladas como garantía y, como la deuda nunca se pagó, todo eso legalmente pertenecía a los herederos de Evaristo. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, Atanasio decidió asegurarse de un detalle crucial. Necesitaba confirmar el nombre completo del prestamista. Para ello, se acercó a Pedrito una tarde cualquiera, fingiendo una charla casual. ¿Sabes cómo se llamaba tu padre, muchacho?, preguntó con una sonrisa amable. Sí, claro, Evaristo Salcedo de la Cruz, respondió Pedrito con la inocencia de quien no sospecha nada. Esa confirmación fue suficiente para que Atanasio sintiera que ya no había marcha atrás. El nombre coincidía perfectamente con el que figuraba en el documento. Evaristo no solo era el acreedor del duque, sino que sus hijos eran los herederos legales de lo que ahora José Luis consideraba suyo. La noticia lo desbordaba. No se trataba simplemente de un ajuste de cuentas. Aquello implicaba que José Luis podría perder no solo sus tierras, sino también su posición, su título, incluso su autoridad sobre el valle. Atanasio volvió a su escritorio, cerró con llave la puerta y desplegó todos los papeles sobre la mesa. Revisó cada cláusula, cada firma, cada fecha. Todo era perfectamente legal. No había lugar para la duda. El poder que José Luis ejercía sobre el valle se sostenía sobre una mentira. Mientras tanto, sin saber que el secreto ya tenía nombre y apellido, José Luis ordenaba que se reforzara la seguridad en torno a los preparativos de la boda. Se mostraba más nervioso de lo habitual, insistiendo en controlar cada detalle, como si una parte de él intuyera que algo no marchaba bien. Quiero la lista de invitados final para esta noche. Nada de sorpresas, dijo a Isabel con tono imperativo. Claro, señor, respondió ella, aunque apenas lo soportaba. Al enterarse de que Atanasio estaba haciendo preguntas sobre Evaristo, Rafael comenzó a sospechar. No era común que su padre se interesara por el pasado de la familia Salcedo. Decidió preguntarle directamente a Pedrito qué había pasado. ¿Por qué quería saber tu papá cómo se llamaba tu padre?, le preguntó con tono amable. No fue tu papá, fue Atanasio. Pero no sé por qué lo preguntó, respondió el niño. Solo me dijo que le parecía un nombre bonito. Rafael frunció el ceño. Algo no cuadraba, y aunque aún no tenía pruebas, sentía que su familia escondía algo más profundo de lo que imaginaba. Mientras tanto, Adriana, que había empezado a conectar los hilos entre la carta y la extraña tensión de Atanasio, se dirigió a Luisa.
¿Tú sabías que mi padre le prestó dinero al duque?», preguntó de forma directa. Luisa se encogió de hombros. Lo escuché alguna vez, pero nadie lo decía en voz alta. Se suponía que era algo que se había arreglado por fuera. «Pues no se arregló», murmuró Adriana. «Y ahora puede que todo lo que él presume como suyo en realidad nos pertenezca». Luisa abrió mucho los ojos. No era el tipo de cosas que se decían sin pruebas, pero Adriana parecía muy segura. «¿Y qué vas a hacer con esa información?». «Aún no lo sé, pero tengo la carta y ahora tengo motivos para pensar que hay algo más grande detrás. Si Atanasio habla, todo esto se puede venir abajo». Luisa la miró en silencio. Por primera vez, sintió que Adriana estaba realmente decidida a ir hasta el final. En la sombra, Atanasio preparaba una copia del documento. Si algo le pasaba, no permitiría que esa verdad se perdiera, porque sabía que, tarde o temprano, alguien le pediría cuentas al duque y entonces todo cambiaría. Úrsula permanecía impasible, como si nada la alterara, pero por dentro sabía que todo se le estaba desmoronando. La carta perdida había provocado una reacción en cadena que ella no podía controlar del todo, y lo más preocupante era Julio, su aliado más impredecible. El joven, cada vez más inquieto, se presentó esa misma tarde en su habitación, mirando con desconfianza. «Necesito saber la verdad», dijo con voz contenida. «¿Cuál era el verdadero encargo que te hizo Victoria?». Úrsula, sin perder la compostura, se acercó lentamente a él. «¿De verdad crees que te mentiría?». «Lo creo», respondió sin rodeos, «porque no me has dado motivos para lo contrario». Ella suspiró, como si le doliera que la pusieran en duda. «Victoria solo me pidió que viniera a supervisar ciertos movimientos políticos, no más. Pero si te soy honesta, siento que vine también por ti, por lo que podríamos construir juntos». Julio frunció el ceño. No le gustaba cómo jugaba con sus palabras. Sabía que Úrsula tenía una habilidad natural para tergiversar verdades. Aún así, quería creer que no todo era manipulación. La carta dijo finalmente: «¿No estaba contigo?». «Tampoco está donde la escondí». «¿Qué pasó?». «Yo no la tengo», replicó Úrsula con seguridad, «pero quien la tenga ya sabrá cómo usarla. La pregunta es, ¿quieres estar conmigo o contra mí?». Julio no respondió. Salió de la habitación con una mezcla de confusión y rabia. Sabía que se acercaba a un punto de quiebre, pero aún no sabía de qué lado quería caer. Al mismo tiempo, Rafael volvía a cruzarse con Adriana. Sus encuentros ya no eran fortuitos, pero estaban marcados por una tensión emocional que ambos llevaban con dificultad. «¿Tu hermano te dijo algo?», preguntó Adriana, esperando. «No, Julio no ha dicho una palabra, y eso lo dice todo», respondió Rafael con pesar. «Pero aún no quiero juzgarlo». «No se trata de juzgar, se trata de actuar. Si seguimos esperando a que todos nos digan la verdad por voluntad propia, moriremos en la ignorancia». Rafael bajó la mirada. Ya no podía negar que Julio había estado manipulando a su antojo, pero seguía siendo su hermano. El conflicto entre su corazón y su razón era doloroso. «No quiero hacerle daño», murmuró. «No quiero convertirlo en el villano de esta historia». «Entonces, haz lo que tengas que hacer», replicó Adriana, firme. «Pero yo no me detendré». Por otro lado, en la capilla del valle comenzaban los ensayos para la boda. Todo debía salir perfecto, como lo había planificado Victoria. El cura, paciente, coordinaba los movimientos con los criados. Mientras los músicos ensayaban discretamente en la parte trasera, Mercedes y Bernardo llegaron a la capilla acompañados por un silencio espeso. La presencia de ambos, aún sin confirmar su papel como testigos, era una victoria parcial para Victoria y José Luis, quienes los esperaban con rostros tensos pero fingidamente amables. Victoria, con su vestido de prueba y joyas prestadas, se acercó a Mercedes con una sonrisa cuidadosamente ensayada. «Solo quiero que este día sea una muestra de paz», dijo, colocando suavemente la mano sobre la suya.
Si aceptan ser nuestros testigos, el valle sabrá que las heridas pueden cerrarse. Mercedes no respondió de inmediato. Miró el altar, miró a José Luis y finalmente alzó la vista hacia la tumba de su hermana Pilara, que se veía a través del vitral del costado. ¿Y tú crees que se puede bendecir una unión construida sobre la muerte de alguien a quien amamos? Victoria mantuvo la sonrisa, pero su mirada se endureció. A veces hay que mirar hacia adelante, Mercedes, por el bien de todos, o por el tuyo. La tensión era palpable. Bernardo intervino antes de que la situación se descontrolara. Aún no hemos decidido nada, dijo con voz firme. El cura nos hará la pregunta en el ensayo, y allí veremos. Cuando el ensayo comenzó, el cura los llamó al frente. ¿Aceptan ustedes ser testigos de esta unión ante Dios y la comunidad del valle? Mercedes no respondió de inmediato. Su mirada, una vez más, se desvió hacia el vitral. La figura de Pilara, su hermana, parecía mirarla desde otro mundo. Cerró los ojos un instante y respiró hondo. Aceptamos, dijo. Con voz suave, Victoria sonrió. José Luis asintió satisfecho, pero nadie supo que en el interior de Mercedes aquella afirmación era solo el inicio de algo mucho más grande, porque ella, en silencio, ya estaba trazando su próximo movimiento. La decisión de Mercedes resonó como una campanada en la capilla. Aceptamos, había dicho, con una serenidad tan bien calculada que nadie pudo sospechar la tormenta que se gestaba tras su mirada contenida. Victoria soltó un leve suspiro de alivio. Su obsesión por la imagen pública de reconciliación acababa de recibir la validación perfecta. Los duques de Miramar, testigos del matrimonio, para ella, eso era sinónimo de triunfo. Para Mercedes, en cambio, era el primer paso hacia una jugada mucho más grande, ya en los jardines del convento, donde se realizaría la ceremonia. Mercedes se apartó unos minutos de Bernardo, caminó entre los setos cuidadosamente recortados hasta quedar frente a una estatua de mármol. En su interior se repetía la pregunta: ¿traicionaba a Pilara al aceptar ser testigo? ¿O era justamente este el sacrificio necesario para hacer justicia? ¿No es una bendición? Es una trampa, susurró al aire, como si Pilara pudiera oírla. Y vas a estar orgullosa de mí. Mientras tanto, en la casa grande, los preparativos finales seguían en curso. El ambiente era un caos elegante. Modistas corriendo con vestidos, floristas pidiendo ubicaciones para los arreglos, músicos practicando melodías nupciales en medio del bullicio. Victoria daba órdenes con su tono habitual de condescendencia. Asegúrense de que las sillas de los duques estén al frente. No quiero que nadie cuestione su lugar en esta ceremonia. Isabel obedecía sin chistar, pero se la notaba agotada. La presión de mantener cada detalle bajo control comenzaba a pasarle factura. Eva, por su parte, se negaba a sonreír. Aún dolida por la exclusión de Luisa en la cocina, se limitaba a dar instrucciones con tono seco. La tensión era tal que cualquier chispa podría provocar un incendio. Rafael observaba todo desde un rincón, con una copa en la mano y el ceño fruncido. Desde que Adriana le había enseñado la carta, su mundo había dado un giro. No había confrontado aún a Julio, pero lo evitaba con una claridad que no necesitaba palabras. La decepción era palpable, y lo peor era que no encontraba fuerzas para actuar. Adriana se le acercó con discreción. ¿Ya decidiste qué vas a hacer? No lo sé, respondió él, sin girarse. Siento que si hablo, destruyo lo poco que queda de mi familia. Y si callas, destruyes todo lo que podrías construir. Rafael la miró por fin. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y admiración. Sabía que ella tenía razón. ¿No quiero convertirme en otro José Luis? Entonces empieza por no actuar como él, concluyó Adriana. Antes de alejarse, en otro rincón de la casa, Julio se encerraba en su despacho. La presión aumentaba. Ya no confiaba en Úrsula. Rafael lo evitaba. Y Adriana, Adriana le había quitado la carta. Lo sabía. Y si la había entregado a Mercedes o a Rafael, estaba perdido.
Se asomó a la ventana y vio a Rafael conversando con Adriana en el jardín. La rabia lo consumió. Lo teníamos todo bajo control, murmuró para sí. ¿Dónde fallé? Del otro lado del valle, Mercedes regresaba a la casa pequeña con una decisión tomada. Reunió a Luisa, Bernardo y Amanda en el salón principal. Vamos a ser testigos de esa boda, anunció, con frialdad, pero no como aliados, sino como observadores desde dentro, porque si vamos a destruir este castillo de mentiras, hay que hacerlo desde sus cimientos. Bernardo la miró con cierta preocupación. ¿Qué estás planeando? Nada que no sea justo, respondió ella. Tengo a Atanasio, tengo el documento, tengo la carta y tengo memoria. Pilara no murió para que yo guarde silencio. Amanda asintió. Por primera vez, la expresión de Mercedes no era solo dolor, era fuerza, decisión. Entonces, tenemos que actuar pronto, dijo Amanda. El tiempo no está de nuestro lado, ni falta que hace, replicó Mercedes. El altar será su trampa, y nosotros los testigos, pero de su caída. Mientras tanto, Úrsula informaba a Victoria que los duques finalmente aceptarían ser testigos. Victoria, eufórica, se abrazó a ella. Sabía que lo lograrías. Ahora todo saldrá como debe. Úrsula sonrió, pero su mente estaba en otro lugar. Sabía que algo no cuadraba. Mercedes había cedido demasiado fácil, y cuando eso pasaba, no era por sumisión, sino por estrategia. Amaneció el gran día. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las cortinas pesadas de la casa grande, bañando los pisos de mármol con una luz dorada que contrastaba con la tensión invisible que colmaba el ambiente. La casa se convirtió en un hervidero de criados, decoradores, músicos y floristas, todos corriendo con una urgencia contenida por la solemnidad del evento. Victoria, en su habitación, recibía los últimos retoques del vestido nupcial, mientras daba instrucciones sin descanso. Quiero rosas blancas, no lirios, y que la alfombra esté perfectamente alineada con el altar, repetía, sin tolerar un solo error. A unos metros de allí, Isabel intentaba mantener la compostura, aunque ya se había quemado los dedos 3 veces preparando arreglos florales. Eva, en la cocina, coordinaba el montaje de los dulces con la ayuda silenciosa y diligente de Luisa, quien, fiel a su promesa, no cruzaría la línea de la cocina hacia el salón principal. No me interesa ver cómo se prometen, me basta con saber que probarán algo hecho por mí, dijo Luisa, mientras colocaba las perlas de azúcar sobre los pasteles con delicadeza quirúrgica. En la casa pequeña, Mercedes se vestía con sobriedad, nada de lujos, nada que llamara la atención, solo el vestido negro que había usado en la última visita al cementerio de Pilara. Bernardo la miraba con preocupación. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Más que nunca, respondió ella, mirándose al espejo. Hoy no se trata de bendecir una boda, se trata de honrar una promesa. ¿Y si no lo entienden? ¿Y si te acusan de traición? Mercedes se volvió hacia él con firmeza. La traición fue permitir que esa mujer viviera libre después de lo que hizo. Hoy, simplemente, le doy una razón para mirarme a los ojos. En la capilla, los invitados comenzaron a tomar asiento, nobles, políticos, conocidos del valle y de fuera, todos vestidos con sus mejores galas, murmurando entre ellos, mirando con disimulo hacia los asientos reservados para los duques de Miramar. Cuando finalmente Mercedes y Bernardo cruzaron el umbral, el murmullo cesó, sus pasos resonaron en el silencio, se sentaron en el banco frontal, sin mirar a José Luis ni a Victoria. Rafael ocupó su lugar junto a los hermanos. No había cruzado palabra con Julio desde hacía 2 días. Tampoco había respondido los intentos de conversación de Victoria, que apenas notaba la ausencia emocional de los hombres que alguna vez la rodearon con respeto. Úrsula, sin embargo, sí notó la fractura. Su mirada lo decía todo. Algo se estaba cocinando. El cura apareció desde la sacristía, dando la señal. La música comenzó a sonar.
Los violines elevaron una melodía solemne mientras Victoria avanzaba por el pasillo central, vestida en blanco, radiante, segura, como si cada paso sellara su triunfo. José Luis la esperaba en el altar, con una sonrisa controlada, y con Atanasio a unos metros, con el portafolio apretado contra el pecho. Sabía que el momento se acercaba. Mercedes lo observaba todo con atención calculada. La ceremonia comenzó. Las frases acostumbradas se sucedían. Hemos venido aquí a unir ante la mirada de Dios, que se respete esta unión. Y entonces llegó el momento más esperado. El cura se volvió hacia los testigos. Duques de Miramar, Mercedes y Bernardo, ¿aceptan ustedes ser testigos de esta unión? El silencio fue absoluto. Todos miraron hacia el frente. Victoria sonreía, segura. José Luis mantenía la vista fija en el altar. Bernardo asintió primero. Acepto. Luego, todos miraron a Mercedes. Ella no respondió enseguida. Bajó la mirada. Luego, la alzó hacia la vidriera de la capilla. Allí, la luz filtrada por los colores iluminaba justo el lado donde descansaba el vitral conmemorativo de Pilara, su hermana. Mercedes respiró hondo. Luego habló con una voz clara y sin titubeos. Acepto. Victoria sonrió más ampliamente. José Luis relajó los hombros, pero entonces Mercedes añadió, acepto, como testigo de lo que ha sido una larga mentira. El murmullo estalló. El cura la miró confundido. Victoria la fulminó con los ojos. José Luis giró levemente la cabeza. ¿Qué quiere decir?, preguntó el cura. Mercedes no respondió. Solo volvió a sentarse. Bernardo le puso la mano en el hombro con discreción. Victoria, aún en shock, continuó la ceremonia, como si nada hubiera pasado, pero algo ya se había roto. Y Atanasio solo aguardaba su turno. Los ecos de las palabras de Mercedes aún flotaban en la capilla, aunque la ceremonia continuaba como si nada. Cada invitado murmuraba con su vecino, tratando de descifrar lo que realmente había querido decir la duquesa de Miramar. Victoria, pese a su experiencia en controlar escenarios tensos, no pudo evitar que su sonrisa se resquebrajara. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el poder se le escurría entre los dedos como agua. José Luis, aunque incómodo, se esforzaba por mantener la compostura. Sabía que Mercedes había lanzado una señal de advertencia, no un ataque frontal. No por ahora, pero también sabía que ella nunca hablaba por hablar. Si había dicho testigo de una larga mentira, era porque tenía algo guardado. En una de las bancas laterales, Atanasio sintió que era el momento. Con cuidado, abrió su portafolio y sacó el documento, el original, el que confirmaba la deuda impagada entre José Luis y el difunto Evaristo Salcedo. Apretó los labios y observó a Mercedes, esperando una señal. Ella no se giró, pero asintió muy levemente. Era ahora o nunca. Se levantó y caminó con firmeza por el pasillo lateral. Nadie lo notó al principio. Todos estaban pendientes del altar, pero cuando llegó hasta el frente, junto al cura, el murmullo se detuvo. Atanasio se volvió hacia Mercedes, luego hacia Victoria y finalmente encaró a José Luis. Disculpen la interrupción, dijo con voz clara. Pero antes de que esta ceremonia continúe, hay algo que debe saberse. Victoria se giró con furia. ¿Qué haces, Atanasio? Mi deber, respondió él, mientras desplegaba el documento. Este es un contrato firmado por el propio José Luis, donde se establece un préstamo recibido de parte de don Evaristo Salcedo de la Cruz. Nunca fue saldado, y las propiedades que hoy ostenta como suyas quedaron como aval en ese acuerdo. Un silencio fúnebre cayó sobre todos. José Luis palideció. Eso es una calumnia, escupió. Avanzando hacia él, ese documento no tiene validez, tiene firmas, fechas y está registrado legalmente. El heredero legítimo de esa deuda es Pedrito Salcedo. Y si usted no quiere que esto llegue a las cortes, mejor detenga esta farsa ahora mismo. Victoria, paralizada, miró a José Luis como si lo viera por primera vez.
¿Es cierto?, susurró. ¿Es cierto todo esto? José Luis no respondió. Miró a su alrededor, a los invitados, al cura y luego a Mercedes, que lo observaba en silencio, con la serenidad de quien ha esperado pacientemente el momento adecuado. «Tú lo sabías», dijo él, acusándola, «desde hace tiempo, pero hoy tenía que oírlo todo el mundo», respondió ella. El cura, nervioso, bajó el libro de oraciones. «Ante estas circunstancias, no puedo continuar con la ceremonia». Victoria soltó la rosa que sostenía en las manos, cayó al suelo como una sentencia. Su boda, su gran evento, se había transformado en una humillación pública. Rafael se levantó de su asiento. Se dirigió a Julio, que hasta ese momento no había dicho una palabra. «¿También lo sabías tú?». Julio no contestó, pero su silencio fue suficiente. Adriana lo miró, dolida, pero al mismo tiempo liberada. Finalmente, todos los hilos oscuros estaban a la vista. Úrsula se levantó bruscamente, caminó hacia la salida, sin decir palabra. Ya no tenía espacio para maniobrar. Su posición, construida a base de intrigas, se derrumbaba. Mercedes se acercó a Pedrito, que estaba en una de las últimas bancas. «J'ai ordillo frente a él. Tu padre hizo lo correcto. Hoy tú recibes la justicia que mereces». El niño, sin comprender del todo, le sonrió con inocencia. En los minutos siguientes, los invitados comenzaron a salir en silencio. Algunos murmuraban, otros evitaban el contacto visual. La boda había terminado antes de empezar. La caída del duque era un hecho. Victoria salió de la capilla por la puerta lateral, sin dirigirse a nadie. José Luis la siguió, pero ella no lo esperó. Mercedes permaneció junto al altar unos minutos más, contemplando el lugar que había sido testigo de su dolor y ahora de su justicia. «Se acabó», susurró. «Por fin».